El del metal es un sector totalmente heterogéneo y con una diversidad de actividades. El metal está en todas partes y lo podemos encontrar en actividades como los talleres de coches, las plantas fotovoltaicas o los electrodomésticos que consumimos todos los días. Nosotros hoy estamos con el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal, Alfonso Hernández Zapata. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Para tomarle el pulso al sector y ver cómo está este sector saliendo de la crisis. ¿Se puede hablar de una salida conjunta de la crisis en un sector tan diverso como el suyo? No, no se puede hablar precisamente por esa heterogeneidad que acabas de comentar. De hecho, en la propia pandemia, muchos de los sectores eran esenciales, prácticamente la mayoría, y los ERTEs que se tuvieron que hacer en aquel momento se concentraron fundamentalmente en lo que es el sector de automoción. De hecho, de 17.000 ERTEs, no, 19.000 ERTEs que se hicieron en la región, tan solo en el metal se hicieron 970 y la gran mayoría, el 90%, fueron dentro del sector de automoción. Entonces sí que efectivamente es muy heterogéneo, como tú has comentado. Es difícil entonces establecer un estado de forma actual de un sector que abarca actividades tan diversas. Quizá el que más le preocupa precisamente es el de la automoción. Bueno, el de automoción es desde luego todavía un sector que, encima de haber tenido que sufrir ese problema de la crisis, pues ahora está sufriendo el problema de suministro, que en eso sí que es cierto que sí que hay un problema generalizado dentro de toda la industria. Ampliando un poco más el foco y como representante de una de las asociaciones empresariales más grandes y más importantes de la región, ¿cómo cree que está siendo la salida de la región de la crisis? Bueno, la salida de la región de la crisis hay que analizarla desde el punto de vista que ya en la propia crisis la región de Murcia ha demostrado tener un músculo importante empresarial que ha sostenido esas grandes macromagnitudes como son el Producto Interior Bruto de la región, que ha caído menos que el resto de España, que en el resto de regiones de España, y por tanto sí es cierto que la salida o el rebote es menor y va a ser menor los crecimientos en este año, en el que viene, de la región, pero bueno, fundamentalmente por ese motivo. Si bien es cierto que lo que sí que están demostrando las empresas es su compromiso con toda la sociedad murciana. Lo demostraron en el principio de la pandemia, cuando se volcaron y se ofrecieron muchísimas empresas a ayudar, y además en ese compromiso de mantener el máximo de puestos de trabajo activos, ¿no? Y eso es lo que donde hemos estado y cuál ha sido la realidad económica de la región. Lo han demostrado esta vez y tantas otras. Ustedes, los empresarios murcianos, lo tienen en el ADN, el compromiso con la sociedad y con los más necesitados, y una vez más lo han vuelto a demostrar ustedes. Sin lugar a duda, de hecho, pasamos desde ofrecer instalaciones, que eso en cierta manera era algo más sencillo, pero sí es verdad que hubo muchas ONGs que nos pidieron hasta comida y nosotros en aquel momento pues hicimos acopio para ayudarlo, pero hubo proyectos, nosotros directamente desde FREN hicimos un proyecto de desarrollar un respirador cuando más se necesitaba con una de las empresas del sector que funciona con el sector aeronáutico y tiene tecnología punta, y conseguimos realizar uno de esos respiradores, pero eso es un ejemplo entre miles que se hicieron de dejar furgonetas, tractores para fumigar las calles, espacios para los hospitales, o sea que realmente se volcó toda la sociedad, mascarillas que trajeron empresas, o sea, realmente en ese momento se volcaron todas las empresas que pudieron, lógicamente, con la sociedad. Claro. Además de esa responsabilidad social, yo creo que hay dos palabras que han marcado su mandato hasta ahora, desde que está usted en la FREN. Una tiene que ver con la digitalización y otra es la sostenibilidad. Dos conceptos en los que parece que la pandemia le ha dado la razón a usted y a las cosas que usted pensaba y que usted lleva
casi 5 años, de la que lleva casi 5 años hablando. Bueno, realmente no es la Federación del Metal, FREM es una federación que efectivamente, como ha dicho usted antes, tiene una dimensión muy grande que ya trasciende incluso la industria, porque es una de las federaciones de hecho más importantes de España, es la más grande, la sectorial más grande de la región de Murcia y es una de las más importantes de España y así se nos reconoce. Y sí es cierto que desde ese punto de vista ya hace años nosotros veíamos que la dirección de la economía iba por ahí y que teníamos que volcarnos. Por eso fuimos la primera oficina de transformación digital en la región, para ayudar a todos los sectores, no solamente al metal, a todas las empresas de la región y a todos los trabajadores, lógicamente, que querían venir a conocer datos y cursos sobre digitalización. Y ahora somos Oficina Acelera PYME, que es la segunda parte de esa oficina de transformación digital. Nosotros creemos que efectivamente ese cambio, que es un cambio cultural, no solamente depende, si quiere que entremos un poquito más en detalle, entramos, pero bueno, por hacer ver un concepto general, sí. Lo importante es un cambio cultural más que la propia tecnología. La tecnología es un medio, no es un fin. El fin son las personas y los ciudadanos, por supuesto. Entonces, los empresarios de alguna manera tienen que cambiar su forma de pensar y ser de alguna manera más digitales, ¿no? No solo usar ordenadores y tal, sino ser más digitales ellos en su forma de trabajar. Claro, es que una cosa es la digitalización y otra cosa es la transformación digital. Lo que es el cambio cultural, me refiero. Yo puedo en mi empresa decir, bueno, es que yo antes utilizaba muchos papeles y tal y ahora efectivamente utilizo más la tecnología, tengo una página web, internet, pero el concepto es que efectivamente la empresa está cubriendo necesidades de la sociedad. Por supuesto, por cubrir esas necesidades consigue un resultado, que son los beneficios de la empresa. Entonces, ahora mismo la tecnología lo que nos permite es centrarnos en el ciudadano concreto. Antes, en las revoluciones industriales anteriores, había una producción en masa y ahora esa producción, gracias a esa tecnología, a esa conectividad, se puede hacer específicamente para cada ciudadano, para que realmente se cubran las necesidades de los ciudadanos concretos. Por eso, el cambio cultural es que efectivamente esta transformación digital, el centro están las personas, están los consumidores, los stakeholders que se llama dentro de la empresa, o sea, sus proveedores, sus clientes, todos los individuos y todas las personas que efectivamente rodean a esa empresa son las que tienen, o sea, el cambio va en esa dirección, en que estén integrados y lógicamente se tenga esa visión de la customización que se llama o de la visión de la persona. ¿Y es un cambio al que pueden acceder todas las empresas de cualquier sector? ¿Hay sectores que se resisten más a la digitalización? Bueno, yo no creo que haya sectores ahora mismo que se estén resistiendo. Como bien has dicho anteriormente, efectivamente las empresas se han dado cuenta que en un proceso como es el pandémico han necesitado de esa tecnología para hablar con sus clientes, para tener reuniones dentro de sus empresas y lógicamente la gente sabe que es absurdo no utilizar esas tecnologías. No utilizarlos ahora mismo es estar ya fuera del mercado. Si bien es cierto que cada sector a lo mejor le afecta de una manera más intensa que a otros. Yo no creo que haya una resistencia real, de hecho nosotros no la estamos notando, al revés, estamos viendo cómo las empresas se van acercando a FREM para que le ayudemos en ese proceso, que es en cierta manera lo que hacemos nosotros. Y sí que veo que la gente se está mentalizando a que hay que ir por ahí, a que en economía hay que ir por ahí y hay que hacerlo desde una visión, desde luego, global, no solamente, como he dicho, introducir tecnología. El otro gran concepto del que hablábamos antes es el de la sostenibilidad. Una cosa que ustedes también como empresarios del metal también llevan muy en el ADN, a pesar de que en un primer momento igual podía no parecerlo, ¿no? Por la propia idiosincrasia del sector. Sin embargo, también hemos hablado mucho durante esta pandemia de eficiencia energética, de ahorro de energía.
qué decir ahora con este contexto de precios disparados. Ahí ustedes también han tenido mucho que decir en estos meses y en estos años. FREM es una federación que siempre ha querido estar a la vanguardia en los momentos claves de la economía de nuestro país. O sea, hemos tenido una visión realmente global. Tal vez por eso sea una federación que trascienda un poco la industria, ¿no? Y vaya un poco más allá y tenga ese compromiso con la sostenibilidad de la economía. Pero es que ese compromiso no solamente está visto desde el punto de vista medioambiental. Desde luego, la sensibilidad de la federación es muy elevada y lo ha demostrado en muchas ocasiones, e incluso desarrollamos una asociación específica de medio ambiente. Pero no solamente hay que verlo desde ese punto, es que hay que verlo también como la digitalización es una necesidad. Sí. La economía lineal ha muerto. La economía lineal del siglo XX, que se hizo bajo todos los sistemas políticos, había una economía en la cual se producía y no se tenía en cuenta los residuos. Eso ya hoy, con la conciencia que hay, con el conocimiento que hay, es totalmente absurdo seguir defendiéndolo. Ahora mismo solamente nos estamos dando cuenta que la economía circular es la salida y lo que es sostenible medioambientalmente y económicamente. Y por tanto, nosotros desde hace tiempo pues, estamos intentando un poco hacer pedagogía de todos esos conceptos, que es complejo, es complicado, porque al final siempre requiere costes, pero sí es cierto que nosotros no podemos obviar una federación como FREM ese tipo de conceptos. Y ustedes, la pedagogía parece que les está yendo bien, porque estamos viendo que en la región es un sector que se está disparando. Empresas del sector fotovoltaico en todos los puntos del ciclo, empresas instaladoras, productoras y comercializadoras que están creciendo en la región. ¿Cómo ve usted ese fenómeno? ¿Es un fenómeno que tiene caducidad, que tiene mucho recorrido en la región? ¿Cómo lo ve usted? Yo me alegro, de hecho, que en la primera intervención que tuvimos de la ejecutiva que entramos hace efectivamente unos 4 años y pico a la federación, el haber dicho delante de todos nuestros representantes políticos que efectivamente la región tenía capacidad para ser autosuficiente en el consumo eléctrico, energético, a través de las energías limpias, en concreto de la fotovoltaica. Hay un dato que no hace falta que todo el mundo conoce, que es que la región de Murcia es una de las regiones de Europa, está dentro de las 3 regiones de Europa con más radiación social, o sea que tenemos el sol, tenemos esa suerte, eso es una ventaja competitiva con el resto de regiones, y no aprovecharlo, desde luego, sería una temeridad tal y como está funcionando la economía hoy en día. Y por tanto, nosotros desde ese momento siempre, hemos estado diciendo que teníamos que ser autosuficientes. Para nosotros es una necesidad y es aprovechar una oportunidad. Y las empresas realmente, cuando tú le indicas el camino, cuando tú realmente le enseñas las oportunidades, cuando tú le dejas oportunidades para crecer, lo cierto es que el tejido empresarial se desarrolla, y el tejido empresarial de la región de Murcia, lo cierto es que es muy activo desde ese punto de vista, y lo está demostrando, como está comentando, precisamente desarrollándose de una manera realmente, asombrosa, ¿no? Sí. En esta línea, aunque no exactamente relacionada con la fotovoltaica, una de sus últimas apuestas es el tema del hidrógeno verde. López Miras lo ha dicho en varias ocasiones, antes lo dijo usted, el tema del hidrógeno verde puede ser el próximo gran hito del desarrollo industrial, empresarial y energético en la región de Murcia. ¿Qué nos puede contar de ese proyecto y de la apuesta de la FREM por él? El hidrógeno verde es, sin lugar a duda, uno de los vectores energéticos que se van a desarrollar más importantes. Hace 10 años, o hace aproximadamente, veíamos cómo las plantas fotovoltaicas realmente había que subvencionarlas, o sea que no había tecnología que desarrollara una electricidad a través de la fotovoltaica que fuera rentable o sostenible. Hoy, 10 años después,
estamos en una situación totalmente distinta. O sea, la fotovoltaica realmente incluso es que le vienen bien a las familias económicamente. Sí. Con el hidrógeno, desde luego, va a ocurrir, o todo parece que indica a que va a ocurrir lo mismo que con esa fotovoltaica. No obstante, para eso hay que apostar. Y nosotros dentro de esta región, además, podemos ser punteros porque tenemos precisamente sol. Estamos hablando de hidrógeno verde porque el hidrógeno se puede conseguir a través de otras fuentes como el carbón, o sea, otros orígenes que realmente no son verdes, aunque el hidrógeno no contamine. Pero aquí en la región de Murcia tenemos sol, tenemos desaladoras y tenemos gaseoducto, con lo cual tenemos la base para poder ser pioneros, bueno, si no pioneros, competitivos, muy competitivos en un mercado global. También es cierto que luego hay que apostar, hoy en día hay que apostar. Nosotros desde FREM estamos apostando desde una variable que hay que tocar dentro de lo que es el hidrógeno verde, como es la formación. Estamos trabajando, de hecho, con la Consejería de Empresa, que ha asumido también como suyo esa proyección del hidrógeno verde, y estamos trabajando con ellos precisamente para desarrollar algunos espacios donde dar formación, que es algo que realmente no se está haciendo en el resto de comunidades, y podríamos ser pioneros, y al final la gente cuando lo ve físicamente, cuando lo sabe tocar, pues va ebulliendo el deseo de desarrollar ese tipo de tecnologías, tanto por empresas como por trabajadores, pero para eso hay que mostrarlo, y esa es una de las apuestas que estamos haciendo desde FREM, y si todo sale bien, lo desarrollaremos con la Consejería de Empresa ese proyecto. Es una apuesta que de lo que hoy en día es un bebé, pero que el día de mañana puede ser uno de los motores de la región de Murcia. ¿Cree que el hidrógeno verde puede transformar la economía de aquí a 10, 15, 20 años? Bueno, así es a nivel global, efectivamente será un vector energético que hoy realmente residual, y que dentro de 10 años, sinceramente, con los avances tecnológicos, desde FREM creemos que sí que va a ser uno de los vectores más importantes. Tanto como transformar, no sé si se refiere a transformar la economía regional en concreto, lógicamente eso depende de otras variables y de otros desarrollos de la propia región, de que tengamos una visión de la región en el cual aprovechemos todas las oportunidades que tiene la región. Esa puede ser una, pero sola no va a ningún sitio realmente. O sea, esa tiene que estar apoyada, por ejemplo, también con el desarrollo que ha dicho del sol, o con el desarrollo de la situación geoestratégica que tiene la región. Hablando de situación geoestratégica, vaya puzzle que tenemos en el mundo, afectando a cosas tan importantes para la región como puede ser la cadena de suministro. ¿Cómo lo está viendo usted? La FREM, evidentemente, está muy relacionada con la cadena de suministro en varios de sus puntos, ¿verdad? Sí, como bien estás comentando, efectivamente, una de las características que tiene el sector del metal es que es muy transversal, de que realmente yo siempre me había gustado decir que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos hay empresas del metal que nos están dando servicios, de que se levanta uno, abre la ventana, las ventanas, en los ascensores, las puertas, cuando baja uno, las puertas automáticas, los vehículos o los propios electrodomésticos. Estaba diciendo la energía que llega del sol. O sea, realmente está acompañándonos ese sector, esa transversalidad que tiene a todos, dando unos servicios. Desde luego. Y en este sentido, algunas de las empresas de la región de Murcia se tienen que estar viendo forzosamente afectadas. Lo hablábamos antes fuera de cámara, de la falta de suministros, de la falta de materias primas. ¿Cómo lo están viviendo las empresas? Bueno, ahí hay dos factores que son claves y que no se sabe, todavía no se conoce el alcance que van a tener a medio plazo. Desde luego, a corto plazo,
hay un problema de materias primas global que tiene algunos componentes globales, como ha sido el acopio propio de los países asiáticos, fundamentalmente China, de los minerales y de materias primas. También los estímulos que se están dando a la economía estadounidense, que lógicamente ha incrementado esa demanda, el propio rebote de esa pandemia, de la pandemia que hemos tenido. Ahora mismo la economía se está reactivando y lógicamente existe un rebote. Y para mí lo fundamental es porque al final esos son efectos que hay en cuanto a las materias primas, la idea fundamental que tiene que calar en Europa, que es esa reindustrialización. Claro. Porque Europa era productora, por ejemplo, de acero, por decirle algo, que ha subido más de un 50% en lo que va de año. Éramos productores y ahora somos importadores. Toda esa industria, lógicamente, tiene que volver al concepto de desarrollo económico dentro de Europa. O por decirle otro dato, el 83% de los microchips, que realmente es un problema en esa cadena de suministro, porque prácticamente todo utiliza microchip, se hacen en Taiwán y en Corea del Sur. Lógicamente no podemos estar dependiendo de esa manera de la parte asiática o de Estados Unidos. Europa tiene que tener un concepto claro y una visión clara de que tiene que reindustrializarse en toda esa cadena de valor que está diciendo. Eso es por una parte en cuanto a las materias primas. En cuanto a la parte energética, pues volvemos también un poco en este caso. Sí es cierto que también hay componentes fuera de nuestro país, de España, como pueda ser ese aumento de demanda de China a Estados Unidos. Aquí también se junta el gasoducto de Rusia, bueno, otros temas o el problema medioambiental que hay en Noruega. Sí es cierto que hay varios factores. Pero luego también podemos afectar en algunos de ellos, como es en la construcción del precio, ¿no? Que una parte es europea y otra parte es española. Creo que ahí es donde se debería de volcar las políticas del gobierno. Y además, por lo que está usted comentando, también se presenta un panorama lleno de oportunidades para posibles empresarios valientes que decidan apostar por ser parte de la solución y no quejarse tanto del problema. Sin lugar a duda, o sea, eso es cierto, pero sí que es verdad que las empresas, como hemos comentado en alguna ocasión durante la entrevista, cuando se le ponen las oportunidades y se les indica el camino, las empresas es verdad que desarrollan sus actividades de una manera eficiente y eficaz, pero sí que es verdad que, bueno, las empresas, cuando se habla de empresas, también hay que contar que hay empresas pequeñas, hay empresas grandes, hay algunas empresas que a lo mejor también están afectando al problema como es pues especulando en algunas multinacionales que lo están haciendo. No hay que reconocerlo, que no es solamente problema de los gobiernos y problema tal, sino es un problema mucho más amplio, pero sí es cierto que las empresas normalmente cuando les indicas el camino son parte de la solución en todo momento. Claro. Yo me resisto a dejarle ir sin preguntarle por el Gorgel, que sé que es una de sus grandes apuestas y usted siempre apuesta por ello cada vez que le dan ocasión. ¿El proyecto no avanza o no avanza tanto como a usted le gustaría? ¿Cómo lo ve? ¿Si ha cambiado de opinión sobre él? Y bueno, ¿cómo está viviendo el tema del Gorgel? Bueno, nosotros desde el principio, precisamente por esa visión que tenemos más allá de la industria o de la región, lógicamente nos tenemos que comprometer con el desarrollo de la misma. Nosotros no solamente estamos viendo las empresas del metal, sino también el desarrollo y el crecimiento de la región y el bienestar de los ciudadanos. Y tenemos claro, igual que hemos dicho lo del sol, que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que la situación geoestratégica de la región de Murcia es una de sus grandes fortalezas, si no la que más, porque el 70 o más del 70% del tráfico marítimo mundial pasa por delante de nuestras costas. Sí. Y nosotros estamos en un enclave, además, que junto al corredor mediterráneo
podríamos ser un punto estratégico, que eso sí transformaría la región. Y por ello siempre hemos apostado por ese puerto del Gorguel. Por supuesto, lo vemos desde todas las aristas que hay, de desarrollo económico, social, medioambiental. Y en todo ese estudio realmente teníamos claro que era uno de los factores más importantes para transformar la economía de la región y para que, en vez de estar en el 80% de la renta per cápita nacional, como llevamos 40 años, poder dar un salto y que nuestros conciudadanos, pues lógicamente, tuvieran unas rentas mayores y un bienestar mayor. Por tanto, nuestro compromiso es total. Sí que es verdad que la situación es difícil, hay muchos factores que nos frenan. Creo que nuestra región también tendría que tener una apuesta decidida de nuestros políticos, sacarlo de los debates políticos y efectivamente centrarse en que ese es una clave para el desarrollo de nuestra región. Creemos que ahora mismo el gobierno regional sí que está apostando, sabemos que lo está haciendo a través fundamentalmente de su Consejería de Industria y de Empresa, pero es verdad que va lento y es una pena que ese proyecto no lo hayamos desarrollado, porque efectivamente sería transformador, sin lugar a duda, de la región. Pues esto es el metal, un sector absolutamente transversal, lo ha dicho el presidente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos consumimos metal. Metal es sostenibilidad, es medio ambiente, es energía, son coches, son ventanas y es un sector en el que nos va mucho a todos. Don Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y esta es su casa, vuelva cuando quiera. Muchas gracias a ustedes.